Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Vamos a comenzar el día de hoy. Nuestra sesión tiene por título Beneficios no anticonceptivos de la combinación de valerato de estradiol con Dienogest. Nuestro ponente es el doctor Guillermo Luis Carpio Pertierra. Es médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac, con especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Español de México. Una estancia en reproducción asistida en el Hospital Valdehebrón en Barcelona, España, diplomados en colposcopía, tiene maestría en docencia e investigación, en economía y negocios, es doctor en ginecología y obstetricia por la Universidad Autónoma de Barcelona, un diplomado en experto en aplicaciones médico-quirúrgicas de láser en Madrid, España. Está certificado por el Consejo de nuestra especialidad y así como es miembro de Comego, Femecog y ACOG. Actualmente es director médico en Power IVF México y tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles Lomas. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Adelante. Gracias, doctora. Muchas gracias por la amable presentación y sobre todo gracias a ustedes por estar aquí presentes en esta hora de la tarde que ya hace hambre para todos. Pero bueno, vamos a comenzar un tema que es sumamente interesante relacionado con el tema con el área de la anticoncepción. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, el objetivo de la charla del día de hoy es básicamente destacar los beneficios adicionales de una combinación anticonceptiva consistente en valerato de estradiol con Dienogest. Y bueno, vamos a pasar por lo que es una breve introducción, algunos beneficios no anticonceptivos de esta formulación, como es el esquema de administración, el efecto antiandrogénico, la sexualidad y el efecto a nivel endometrial. Y hacemos un cierre con unas conclusiones. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente, entender dos conceptos que son básicos. Uno que es el ILH, que es el intervalo libre de hormona, y el otro que es el SAPH, que es los síntomas de abstinencia por privación hormonal. Esto es cuando una persona está bajo la ingesta de determinados esteroides. Al suspenderlos, existe un fenómeno de abstinencia por parte que se manifiesta en diferentes circunstancias en el cuerpo. Y esto puede ocurrir incluso no nada más al suspender del todo, sino también al reducir. Vamos a ver qué es lo que existe, qué es lo que pasa normalmente en los esquemas clásicos anticonceptivos. Vemos por ejemplo, aquí, en un régimen combinado, el clásico anticonceptivo de 21 días por 7 de descanso o bien por 7 píldoras que son inertes, vemos que tenemos 21 pastillas con la fórmula activa y los 7 días de descanso, que es en donde ocurre el sangrado por deprivación, que no es así, no es la regla. Sabemos que la regla únicamente es la que viene precedida de ovulación. Todo lo demás sería un sangrado motivado por las propias pastillas. Este es para 21 por 7, pero también existen formulaciones de 24 días por 4 de descanso. Con lo cual también se presenta el fenómeno del sangrado por deprivación, pero también un mínimo de 4 días de sangrado. ¿Qué es lo que pasa con la formulación de Dienogest? Que en realidad este es un cuatrifásico. Es un cuatrifásico en donde diferentes pastillas tienen diferentes dosis. Es así que se comienza con una pastilla, con 2 pastillas de valerato de estradiol de 3 miligramos y se va incrementando la dosis se va incorporando poco a poco el Dienogest en combinación con el valerato de estradiol, el cual se mantiene más o menos estable durante los próximos 25 días y se mantiene también estable con el Dienogest a razón de 3 miligramos, hasta que al final, al día 25, se reduce a 1 miligramo el valerato de estradiol y tenemos únicamente 2 pastillas que son placebo. Esto, ustedes dirán, bueno, ¿por qué tanto lío? ¿Por qué tanta dosis? Lo cual, ciertamente a nosotros los ginecólogos a veces no nos encanta que la paciente se puede llegar a confundir porque es un poquito complicado a veces
el ajustarle las dosis ante un olvido. Pero una paciente que está consciente, se le explica exactamente para qué funciona, cómo funciona, para qué sirve una combinación así escalada, lo recibe muy bien, sobre todo cuando entiende justo los beneficios que son motivos de esta plática. Es así que es lo más similar a lo que ocurre a nivel fisiológico. Empezamos con dosis altas de estrógeno, van disminuyendo y van increciendo las de la segunda fase del ciclo, que son son las progestinas. Y bueno, vamos a ver por qué este esquema es benéfico en cuanto al esquema de administración. Vemos, por ejemplo, que ustedes dirán, bueno, ¿por qué 21 días? ¿Por qué 24? La verdad es que fue aleatorio. Cuando se inventaron los anticonceptivos, se ideó que tuvieran 21 días para dejar 7 días de descanso y que coincidiera con lo que ocurre de manera natural en el ciclo femenino, ciclo de 28 días. Más adelante, cuando se inventaron los de 24 días, también se calculó de manera que al suspender quedaran 4 días de sangrado y se cerrara el número a 28. En realidad, podrían las mujeres tomar indefinidamente el anticonceptivo y no pasaría absolutamente nada. Tan es así que existen ciclos que están ideados para tener únicamente 4 reglas al año. En México no existen, se llama la marca Sisonel, pero se pueden también hacer de manera artificial. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido a lo largo de los años, desde los 50, que fue cuando se inventaron los anticonceptivos hormonales? Que durante todo este lapso de tiempo, se ha visto que durante el tiempo donde ocurre el sangrado por deprivación, se han reportado diferentes manifestaciones, por ejemplo, cefalea, dolor pélvico y labilidad afectiva, que esto en sí constituye parte de lo que es los síntomas asociados a la privación hormonal. Vemos nosotros en un estudio de McGregor que justamente evaluó las principales sintomatologías, si hay diferencia durante la ingesta de las pastillas activas versus al periodo de descanso o al periodo de las pastillas inertes. Y se vio que el 70% de las usuarias manifiestan cefalea durante los días de intervalo libre de hormonas. 70% también para dolor pélvico y prácticamente el 70% igualmente para el consumo de analgésicos. Es curioso porque muchas mujeres al tomar anticonceptivos mejoran en términos de dismenorrea, pero hay otras que no les sirve del todo y aún así necesitan, hasta en un 69%, de algún tipo de analgésico, ya que no lo mejora del todo el típico esquema 21x7. 58% se sienten con distensión e inflamación abdominal, que además se puede llegar a confundir con colitis crónica, y 38% con mastodinia. Vemos en este estudio que fue practicado, el autor fue Macías, pero fue practicado en la Unión Europea, en México, Tailandia y en Australia, en donde se revisó justamente los efectos de esta combinación durante el episodio del periodo de abstinencia hormonal. Y se vio justamente cómo el 70% de las usuarias referían en la barra verde, que es el intervalo sin hormonas, dolor pélvico y cefalea. No hay que desdeñar también lo que es la sensibilidad mamaria y también el incremento en el uso de analgésicos durante el periodo del sangrado por deprivación. Vemos también que la combinación de valerato estradiol con dienogest se asocia a menos síntomas por abstinencia hormonal. Lo vemos aquí en este cambio en la escala visual análoga, vemos cómo mejora en términos de cefalea al utilizar valerato estradiol y dienogest. ¿Por qué? Porque son 2 días, son sangrados más pequeños, son intervalo libre de hormonas más cortitos, apenas son de 2 días. Y dolor pélvico de la misma manera.
en comparación con el esquema clásico de etinilestradiol con levonorgestrel. Y es que lo que sucede cuando ocurre la regla, que más bien habría que cambiar aquí esto, pero bueno, esto ocurre también durante la menstruación de las mujeres que no toman anticonceptivos. Durante la regla o durante el sangrado por deprivación ocurre un fenómeno inflamatorio a nivel endometrial, que es lo que desencadena una cascada inflamatoria importante, en donde se liberan metaloproteínas y ocurre todo lo que a continuación vamos a revisar. El hecho es que Alessandra Graciottini, que es una de las personas en Italia que más ha estudiado este fenómeno, concluye que mientras más corto sea el periodo del intervalo libre de hormonas, mucho mejor. Y bueno, vemos entonces que si revisamos el blister de la formulación, vemos cómo únicamente contiene 2 pastillas inertes. Por lo tanto, si pusiéramos otra caja aquí al lado, veríamos que inmediatamente va a iniciar con estradiol al comenzar con la siguiente caja. Esto quiere decir que solamente son 2 días sin que la paciente tome ningún tipo de hormona. Por lo tanto, se minimiza de manera importante las manifestaciones negativas al ocurrir el sangrado por deprivación. Y es que les comentaba yo que durante este fenómeno de la deprivación hormonal, de la sintomatología por deprivación, hay aumento de mediadores inflamatorios. A nivel endometrial ocurre un fenómeno inflamatorio importante en donde los mastocitos se degradan y se producen diferentes diferentes citocinas, como pueden ser braducinina, factor de necrosis tumoral alfa, prostaglandina E y diferentes sustancias que son derivados de la degranulación de mastocitos, que son las que dan las manifestaciones de malestar. Vemos en este comparativo entre las pacientes que toman un esquema de anticonceptivo de 21 días por 7 de descanso versus las que consumieron el Dienogest con valerato estradiol con únicamente 2 días de intervalo de hormonas, vemos cómo es mucho más, en el esquema de 21 por 7 hay picos, subidas y bajadas, que son las variaciones que justamente desencadenan la degranulación de mastocitos. En contraste con los 2 días de descanso, en donde son mucho menos agudas y por lo tanto mucho más tolerable. Niveles hormonales estables es igual, más propiedades inflamatorias del Dienogest, porque el Dienogest tiene por sí mismo tiene propiedades antiinflamatorias. Disminuye que los procesos inflamatorios asociados al sangrado y por lo tanto un alivio en cuanto a los síntomas físicos y mentales. Y esto nos lleva a una pregunta, a ver si alguien, sobre todo de la gente que está aquí reunida en el salón, pudiera contestar. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones relacionadas con el síndrome de abstinencia hormonal es correcta? A. Cualquier mujer que tome anticonceptivos hormonales mejorará su sintomatología menstrual. B. Mientras más corto sea el intervalo libre de hormonas, menor sintomatología presentará la paciente. C. La duración de la menstruación en las mujeres oscila entre 3 y 7 días. Es así que el descanso de 7 días sin hormonas en la mayoría de los anticonceptivos hormonales orales es lógico y asintomático. D. Realmente el intervalo libre de hormonas es irrelevante, ya que incluso existen anticonceptivos hormonales de solo progestina en donde no se requiere. Y E. Ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen? Creo que todos estamos correctos. Estamos en lo mismo, ¿no? Mientras más corto sea el intervalo libre de hormonas, cuanto mejor. Pasamos al siguiente beneficio, que es lo relacionado con el efecto antiandrogénico. Realmente, y ustedes lo saben, la enorme mayoría de anticonceptivos tiene la capacidad de mejorar el estatus androgénico de una mujer, a excepción de algunas progestinas que esencialmente son androgénicas, como el caso del levonorgestrel.
Pero bueno, revisando un poco cómo es la fisiología del acné, recordemos que la fuente productora de testosterona tiene dos vías, uno a nivel ovárica y dos a nivel suprarrenal, en donde al producirse testosterona puede ocurrir que se adhiera a la globulina transportadora de hormonas sexuales, o bien que siga su camino metabólico y que tengamos testosterona biodisponible afectada por la 5-alfa reductasa, convirtiéndose así en dehidrotestosterona, la cual entra a la unidad pilosebácea, produciendo hipersecreción de sebo, queratinización, y en este sentido, pues produciendo un fenómeno inflamatorio local y por supuesto la presencia de los comedones. ¿Qué pasa en el caso de los anticonceptivos, pero más aún de Dienogest con valerato estradiol? Por supuesto existe un bloqueo a nivel del eje hipotálamo hipófisis ovario, dejaría de ser entonces un anovulatorio, pero además hay un bloqueo selectivo de la producción de 5-alfa reductasa, o sea, no hay paso hacia la testosterona, disminuyen los niveles de testosterona y por lo tanto se quita la alimentación, que este círculo vicioso llega a ocurrir y mejoran las condiciones de la piel. Además, los estrógenos tienen la capacidad de incrementar a la globulina transportadora de hormonas sexuales, la cual pues capta una buena cantidad de testosterona o de andrógenos libres, disminuyendo aún más la posibilidad de afectación a nivel cutáneo. Bueno, ya me había adelantado. ¿Cuáles son los mecanismos? Básicamente, inhibición de la estimulación de gonadotropinas en los ovarios, reduciendo la secreción de andrógenos ováricos. 2, existe, eso sí, una inhibición de manera competitiva del receptor de andrógenos en competencia con testosterona y de 5-alfa dihidrotestosterona, es decir, el Dienogest tiene la capacidad de competir en los receptores y por lo tanto disminuir que lleguen a agregarse la testosterona y la dehidroepiandrosterona. Y finalmente, reducción de la activación periférica de la 5-alfa reductasa. Y vean esto es súper interesante. No todos los esteroides se unen de manera igual a la globulina transportadora de hormonas sexuales. Vean, por ejemplo, cómo la dehidrotestosterona y la testosterona tienen mucho apetito por esta globulina. Inmediatamente se la encuentran, se adhieren y se eliminan. Pero hay sustancias como Dienogest que prácticamente es nula. Eso representa una enorme ventaja porque hay otros anticonceptivos que tienen, por ejemplo, levonorgestrel o gestodeno o qué sé yo, 3-ketodesogestrel, que esta sustancia también compite con la testosterona sobre la unión a la globulina transportadora de hormonas sexuales, lo cual es un importante inconveniente. Bien, ahora, en términos de lo que es el efecto antiandrogénico, sabemos que la ciproterona, por definición, es el estándar de oro como progestina antiandrogénica. Hay que recordar que aún así, la que se encuentra asociada a etinilestradiol, en realidad formalmente no es un anticonceptivo, formalmente no lo es. Simplemente es una combinación que está ideada para atender los casos de hiperandrogenismo grave. Ahora, el Dienogest sigue en la línea. En un 40% del 100% de la ciproterona tiene la capacidad antiandrogénica en un 40%. Hay otras progestinas como la drospirenona, como la trimegestona, la clormadinona, que tienen una capacidad antiandrogénica menor, pero de todas maneras es justo mencionar que lo tienen. Ahora bien, si nosotros vemos en lo que es la eficacia
antiandrogénica, entendiendo que la ciproterona es el estándar de oro, vemos aquí que el 40% lo tiene Dienogest, seguida por Drospi y después la clormadinona. Este estudio de Di Carlo, llevado a cabo en Italia, ya se encargó de ver cuál era la relación entre la globulina transportadora de hormonas sexuales y los niveles de hormona masculina en las usuarias de valerato estradiol y Dienogest. Y se encontró cómo a los 6 ciclos, a los 6 meses, ya había un aumento importante de la globulina transportadora y todavía aún más al año de uso. Y por su parte, una caída de testosterona también a los 3 meses y a los 12. Igualmente, sobre el efecto ya propiamente dicho del acné, vemos que en las mujeres que tienen un problema de acné leve, al año va a estar con un 44.4% de reducción de la sintomatología cutánea. En los casos moderados, en 22.3 va a haber una reducción importante y los severos no se incluyeron, puesto que los severos tienen la indicación de la ciproterona, ya que es el estándar de oro para un tratamiento efectivo de una paciente que tiene ya un problema de acné. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes progestinas es la menos antiandrogénica? Drospirenona, Dienogest, clormadinona, levonorgestrel o trimegestona. ¿Qué dicen? ¿Perdón? Es la menos antiandrogénica, es correcto. El levonorgestrel, que déjenme les digo, que es la progestina que más se utiliza para los estudios como comparativos, front to front le llamamos. Y esto es porque es una progestina que ofrece una alta estabilidad endometrial y en ese sentido da muchas ventajas, pero como todo en la vida, no existe una progestina perfecta. Y uno de los puntos donde cojea el levonorgestrel es justamente con el tema del hiperandrogenismo. Bueno, continuamos ahora con el tema de sexualidad. Ustedes dirán, bueno, pero realmente ¿por qué si pues un anticonceptivo es justamente para eso, ¿no? Para evitar quedar embarazadas. Sí, pero también existen formulaciones que quitan el deseo sexual o que disminuyen el deseo sexual. Y esto es importante porque se pierde el propósito fundamental de la anticoncepción, el poder gozar de una vida sexual sana, evitando un embarazo no planificado. Y sucede que en un estudio la doctora Susan Davis es una de las personas que más ha estudiado el tema de sexualidad en anticoncepción, es una doctora que vive en Australia, y ella reporta en el paper, que además es el motivo de las siguientes diapositivas, que el 41% de las mujeres que toman anticonceptivos hormonales disminuyen el deseo sexual. Lo cual pues, me parece grave porque de 4 de cada 10 se les va a quitar el deseo, pues es un despropósito. Ahora, el 63% de ellas buscarían sin duda un anticonceptivo que no les quite las ganas de tener relaciones. Y vean, por ejemplo, mismo estudio, si nosotros comparamos en estas dos cuestionarios de calidad, uno es el FSF1, que es el índice de función sexual, de salud sexual o funcionamiento sexual femenino, y el otro que es el FSDS, que es la escala de angustia sexual, que llegado el momento de las relaciones sexuales les genera angustia por performance o angustia por no tener deseo. Entonces vean, por ejemplo, qué sucede ya estudiando al valerato estradiol con Dienogest versus levonorgestrel. ¿Por qué levonorgestrel? Aquí sí juega a favor, porque al tener un efecto androgénico, el levonorgestrel tiene un buen performance
con relación a la vida sexual y al deseo sexual. Pero vean ustedes cómo realmente, si nosotros vemos el cambio de la basal, vean ustedes cómo tiene un buen comportamiento, un buen perfil, la combinación de dienogest y valerato estradiol con el estándar para fines de vida sexual, que es levonorgestrel. Es exactamente igual. Y en otros parámetros, Susan Davis también estudió no nada más el deseo, sino la excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Lo mismo. La diferencia sobre la basal es exactamente igual para ambos grupos, tanto para dienogest como para levonorgestrel. Y bueno, ya concluyendo, ella concluye que exactamente las cifras son bastante similares, dienogest y valerato estradiol con levonorgestrel y etinilestradiol. Son cifras en cuanto al deseo sexual bastante similares entre las dos. Y bueno, por otra parte, este es un estudio interesante porque el doctor Di Carlo en Italia estudió a mujeres entre los 25 y los 45 años de edad. Y aquí está dividido en dos, de 25 a 35 y de 36 a 45. Y esto es porque generalmente el interés por las relaciones sexuales es mayor en las mujeres por debajo de 35. Eso no quiere decir que las mujeres de más de 35 no, claro que sí, pero es una realidad estadística, que el interés, no estoy hablando del deseo, estoy hablando del interés. El interés es mayor en mujeres más jóvenes. Pero vean qué interesante, en las mujeres que consumieron valerato, estradiol y dienogest, a partir de los 36 a los 45 años de edad, no se ve muy bien por el contraste, pero reportan una mejoría en la vitalidad. Las usuarias con esta combinación de más de 36 años de edad se sienten con más vigor y por lo tanto eso va de la mano con mayor predisposición para tener relaciones. Vamos a la siguiente pregunta. En lo referente al deseo sexual, la diapositiva anterior demuestra una diferencia entre mujeres jóvenes versus maduras debido a el interés sexual es mayor en las mujeres jóvenes. B, el interés sexual es mayor en las mujeres maduras. C, el interés sexual es un poco menor en las mujeres maduras. D, el beneficio en el deseo sexual es exactamente el mismo para ambos grupos de edad. Y E, los anticonceptivos en definitiva no tienen efecto sobre la libido. Creo que tenemos la respuesta a todos, ¿no? Es un poco menor. Acuérdense que no hay claroscuros. Es un poquito menor. El interés sexual es un poco menor en mujeres maduras. Pero el interés, por supuesto que continúa. Solo que es un poquito menor. Y finalmente vamos a ver algo de los beneficios en cuanto al comportamiento en el endometrio, a lo que es la estabilidad endometrial. Vemos este estudio llevado a cabo en la Unión Europea, en Alemania, en República Checa y en Francia, en donde se observó el perfil del sangrado del valerato estradiol con dienogest en términos de lo que es el sangrado no programado, o sea, lo que son los spottings accidentales, la reducción en la pérdida sanguínea en las mujeres con menstruación abundante o síndrome de menstruación abundante y las tasas más altas de ciclos sin sangrado, o sea, la capacidad de generar amenorrea. Y vemos cómo en todos los grupos, valerato estradiol con dienogest versus levonorgestrel, y aquí también se compara levonorgestrel porque tiene un perfil muy bueno a nivel endometrial por tener un efecto antigonadotrópico importante. Vemos que fue superior dienogest con valerato estradiol, muy superior en las mujeres que tienen síndrome de menstruación abundante, prácticamente el 80% de mejoría, y con capacidad de producir amenorrea más superior a las mujeres con levonorgestrel. ¿Esto qué quiere decir? Que el perfil antigonadotrópico del dienogest versus el levonorgestrel es superior en dienogest.
Me quedo con el 80% superior en las mujeres con menstruación abundante. Vemos igual acá algunas cifras que finalmente aquí se puede explicar en términos del tiempo, que en valerato de estradiol el promedio del sangrado es de 3.2 a 3.3 días, versus en las mujeres con la combinación clásica de levonorgestrel con 21 días, 5.6 días de sangrado. Fraser y Jensen son dos autores que han estado trabajando mucho en cuanto a la valoración de la menstruación abundante, de los sangrados y sobre todo con el uso del Dienogest y valerato de estradiol. Sin embargo, no lo voy a mencionar, sería como ocioso mencionar el resultado de ambos estudios porque finalmente refieren mejoría con Dienogest, pero me quedo con Fraser, quien hizo un análisis de estos dos estudios en su conjunto y llega a la misma conclusión. Valerato de estradiol y Dienogest redujo rápidamente la media de pérdida de sangre menstrual en un 85% en comparación con el 24% de lo que es el placebo. Vemos nosotros que este estudio de Mix, en donde en este artículo de tratamiento del sangrado menstrual abundante con la píldora anticonceptiva oral valerato de estradiol y Dienogest, vemos que a partir de este estudio es muy importante porque fue el estudio que detonó que la FDA haya ofrecido que el que tuviera la aprobación para el tratamiento del síndrome de menstruación abundante justo para esta combinación, obviamente sin anomalías uterinas. Que la disminución de la pérdida sanguínea en mujeres con este problema es del 81% y que el Dienogest tiene un efecto endometrial potente. Ojo, a veces es difícil dar con el diagnóstico del síndrome de menstruación abundante, porque finalmente las mujeres, cada una de las mujeres sabe cuánto es normal para cada quien. Pero cuando empieza a haber esto brinca porque empieza a haber deterioro cognitivo, problemas laborales o problemas de aprendizaje, en mujeres que para ellas tienen sangrados menstruales importantes, que están acostumbradas a que cada que les baja muchísimo, pero es lo normal para ellas y no lo manifiestan. Hasta que llega un momento en donde la paciente está con problemas cognitivos de aprendizaje o incluso francamente con anemia, y entonces hay que reportarlo. Es cuando lo detectamos. Es importantísimo siempre en la consulta preguntar cuánto es el flujo menstrual que tienen, cuántas toallas aproximadamente pues son las que ocupas, ¿no? Y bueno, vean ustedes cómo a partir del primer mes de uso de Dienogest con valerato de estradiol, vemos en la curva verde, inmediatamente empieza la reducción del sangrado. Obviamente, en el placebo, pues no hay tal. Si acaso discreta reducción, cosa que es natural en todos los estudios donde se ocupa un placebo, siempre existe cierta mejoría en donde habría que ver si hay algún efecto de tipo psicológico. No nada más acá, sino en muchos otros estudios, incluso en osteoporosis también. Y bueno, si nosotros comparamos valerato de estradiol y Dienogest con el estándar de oro para el manejo y tratamiento del síndrome de menstruación abundante, que es el uso del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, vemos en realidad que el comportamiento, el perfil, es bastante bueno para las pastillas que usando el dispositivo. Ya ni siquiera menciono levonorgestrel ni medroxiprogesterona, y vaya que la usamos para parar los sangrados agudos y con bastante efectividad. Ni del ácido tranexámico tampoco. Última pregunta. Sobre el llamado sangrado menstrual abundante. ¿Es mejor manejarlo como un sangrado uterino normal, que es A? B, el diagnóstico de sangrado menstrual abundante se identifica durante el interrogatorio de la historia clínica.
C, lo mejor es indicarle un anticonceptivo inyectable que le ocasione amenorrea secundaria. D, el Dienogest es una progestina con efecto antigonadotrópico potente, tanto como el levonorgestrel, ofreciendo así estabilidad endometrial. Y E, ambas respuestas B y D son correctas. B, diagnóstico de sangrado menstrual abundante se identifica durante el interrogatorio. Y D, el Dienogest es una progestina con alto efecto antigonadotrópico. Y la respuesta es, indudablemente, la letra E, ya que tienen estos beneficios, ambos. Vamos a concluir. Los anticonceptivos hormonales orales con estrógenos naturales y Dienogest son altamente efectivos y se comparan favorablemente con otros anticonceptivos orales que tienen beneficios adicionales más allá de la anticoncepción. 2. El valerato de estradiol y el Dienogest, en un régimen extendido de 26 días de tabletas activas con 2 de inertes, fomenta la adherencia de la toma y por esto los síntomas de abstinencia por privación hormonal disminuyen de manera importante. 3. Debido al efecto antigonadotrófico del Dienogest, es una alternativa para mujeres que cursan con síntomas de hiperandrogenismo. 4. Respecto a la sexualidad, es una combinación bien balanceada que, a pesar de tener una progestina con efecto antiandrogénico, se comporta igual al comparativo derivado de la 19-nortestosterona, que es el levonorgestrel. Comportamiento idéntico en ese sentido. Y 5. Asimismo, el marcado efecto en el endometrio del Dienogest lo hace una progestina ideal para el manejo del sangrado menstrual abundante. Muchísimas gracias por su atención, gracias por estar aquí y buen provecho a todos.